Acá en Sociales en particular estuvimos abordando la crisis del trabajo, retomando la perspectiva marxista para pensar y transformar la realidad. El primer encuentro estuvo a cargo del Chipi y pensamos qué actualidad tiene el marxismo en el siglo XXI. El segundo encuentro con Paula Varela y Gastón Gutiérrez para pensar la crisis del trabajo, el fin del trabajo, el precariado. Y el tercer encuentro con Matías Maiello y el Pollo de Madigraf para pensar dónde está el sujeto. Perdón. Estos encuentros los pueden ver en el suplemento político ideológico Armas de la Crítica, que ya lleva 37 números y fuimos subiendo, y este también va a quedar subido ahí, así que también lo pueden chequear. Perdón. Para hacer breve la intervención, hoy vamos a estar hablando sobre las gestiones obreras, un ejemplo contra la resignación. A pocas horas de haber tenido medio dictamen el presupuesto 2023, que es de ajuste, un 18% a la universidad, un 10% de género, por ejemplo, y esto nos afecta directamente. Creemos que acá en Sociales las agrupaciones del gobierno, la UES y la 15 en particular, abonan a esta resignación porque están alineadas están alineadas, gracias. Me quedó una amiguita, perdón. Están alineadas al gobierno y no convocan a ningún espacio de debate para que los estudiantes pensemos cómo usar nuestra herramienta y para poder enfrentar el ajuste. Bueno, nosotros estamos totalmente en la vereda de enfrente. Queremos pensar qué ejemplos de unidad con otros sectores podemos tener para enfrentarlo. Hace algunas semanas vimos la lucha enorme que dieron los trabajadores del neumático, que contra la patronal, contra la derecha y contra el gobierno, que estaban abroquelados en su contra, demostraron que se puede luchar y que se puede triunfar y que se puede torcer un poco ese escenario siempre que viene girando a la derecha y poder un triunfo para nosotros. Bueno, nosotros queremos tomar ese camino. También nos parece re importante, como mencionaba recién, las gestiones obreras. Bueno, hoy estamos acá y voy a hacer la presentación con Raúl, que es un trabajador ceramista que en el 2001 nos mostró cómo se puede poner a producir una fábrica sin patrones, pero no sin trabajadores, y un ejemplo de coordinación con los estudiantes, con la comunidad, que es un ejemplo internacional. Y también estamos, y queríamos agradecerle la participación a Lucas, que es un docente, que es sociólogo y docente de esta facultad, con quien nos hemos cruzado en clase en socio general, y siempre desde una perspectiva muy crítica pensar cómo transformar y desde la facultad todas las problemáticas que nos atraviesan, y que hace poco sacó un nuevo libro contra el Homo Resignatus, 7 ensayos para pensar la resignación. Así que bueno, muchas gracias a ambos y vamos a dar comienzo a este último encuentro. Bueno, gracias a la compañera, a los compañeros, realmente un honor estar sentado acá con Raúl y una alegría inmensa en un contexto como este de despolitización de las agrupaciones estudiantiles, estar en este evento que recoge lo mejor de las tradiciones de la Universidad Pública Argentina en general y específicamente de la carrera de Sociología en particular, que siempre tuvo esa vocación de diálogo con las fuerzas que en acción se plantaban de distintas maneras frente al orden imperante. Esa preocupación es una preocupación que no es un aislamiento. Hay un problema en el presente que tiene que ver con la burocratización. Voy a hablar un poco de la universidad, porque hay un problema con el presente que tiene que ver con la burocratización del mundo académico. La burocratización del mundo académico es un fantasma que recorre arrolladoramente las aulas de la universidad. Y realmente es problemático porque uno lo observa también en espacios como este. Este espacio, la carrera de Sociología, es una carrera de Sociología que tiene una historia de luchas,
que tiene referentes intelectuales que además han sido militantes, que han sido luchadores desde la década del 60 en adelante, con distintas identidades. Nunca faltó acá una discusión entre personas que trataban de imaginar conceptos teóricos, pero no como una cuestión de, digamos, hacer un recorrido para presentar mejor su beca o lo que fuera, cosa que es legítima, sino para pensar la realidad. La idea de pensar los conceptos teóricos, como lo piensa cualquier militante responsable. Conceptos para tratar de aplicar esos conceptos como herramienta para entender lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que nos ocurre en el mundo universitario en el presente es complicadísimo, porque ha habido un proceso terrible de fragmentación, producto de una hiperespecialización, que puede estar bien, pero que sin embargo, en términos de una perspectiva crítica de análisis de lo social, tiene un agujero terrible, que es la pérdida de idea de la totalidad. La pérdida de idea de la totalidad para realizar los procesos sociales. Eso, que es una tradición de la teoría social, como es la tradición de las izquierdas, digamos, es algo que realmente es terriblemente preocupante, porque nosotros podemos entrar por donde sea a mirar el mundo. Podemos entrar a mirar la experiencia de Raúl en Sanón, pero no es, digamos, simplemente hacer un relato folclórico de los resultados que hubo allí en Sanón, sino ver el significado social, cultural y político de estas experiencias, que efectivamente son una pelea contra un sentimiento que se ha extendido de una manera extraordinaria en los últimos años, aunque tiene sus gérmenes en otros momentos históricos anteriores, que es el sentimiento de inevitabilidad que también, digamos, anda volando por el mundo universitario, ni que hablar por los sectores más clásicos de la clase política. Y digo clase política en el sentido también teórico de la ciencia social, clase política en el sentido de cómo la pensaron los teóricos conservadores, que pensaban una élite preocupada por su propia reproducción, con una relación absolutamente distante de sus representados, con la idea del voto como la única manera de participación. Y eso se ha extendido, pero de manera arrolladora, en las fuerzas políticas y en aquellas fuerzas políticas que, teniendo tradiciones reformistas, en algún momento tuvieron apuestas inclusivas. ¿Apuestas inclusivas qué quiere decir? ¿Que pensaban en la emancipación humana? No, pero tenían apuestas inclusivas. Yo lo diría seriamente. Creo yo que sectores del radicalismo y sectores del peronismo pensaban, como piensan partidos reformistas en determinadas circunstancias históricas, en sociedades que además no era difícil pensarla, porque la Argentina tuvo un proceso de integración. Era una sociedad de movilidad social ascendente, donde efectivamente se dio un proceso de integración, que todos ustedes saben, digamos, en la década del 70, uno se podía encontrar con niveles muy bajos de lo que se llama en términos estadísticos, los estadísticos llaman pobreza, con alta tasa de empleo, digamos, y con altos niveles educativos. Era una sociedad que, con sus contradicciones, y claro que tenía contradicciones, y tenía contradicciones porque esa situación de integración facilitaba la lucha, habilitaba la lucha, y habilitó la lucha, tanto habilitó la lucha, que vino el proceso de destrucción, de intento de destrucción y aniquilamiento de esas luchas. Yo creo que uno tiene que volver a pensar la experiencia, que todos la sabemos, todos lo decimos, pero lo tiene que volver a pensar para ver las marcas en el presente de la experiencia de la dictadura del 76 al 83, que a sangre y fuego y de manera cruel, digamos, produjo la represión de las diversas, heterogéneas expectativas de cambio de la sociedad. La democracia bienvenida del año 83 llega con dos condicionamientos fuertes, que son, digamos, el condicionamiento terrible de pensar que
es parte de una derrota. Digamos, la democracia del año 83, con toda la vitalidad que tiene la experiencia social argentina y que produjo los movimientos de derechos humanos y que generó con todas sus contradicciones el juicio de las juntas, hay que decirlo, creo yo, con todas sus contradicciones, con todos sus aspectos interesantes y positivos, es el resultado de una derrota. Yo creo que hay que poner sobre la mesa la palabra derrota. Fue una derrota que dejó marcas muy fuertes. El otro día, en una escena que era un ritual de presentación del libro, que era de mi libro, una compañera dice algo que lo dijo un poco en broma, lo dijo un poco en serio, pero, digamos, pensando en su historia familiar, ella dijo un poco en broma, Lucas habla del homo resignatus, y yo a veces pienso, y lo dijo en broma, no existe la palabra, pero dijo, pienso en el homo temerosus, porque yo muchas veces, cuando me imagino que podemos pensar en un cambio radical de la sociedad, pienso que nos van a matar a todos. Y ella decía eso, y ahí adelante estaba sentado su mamá, que estaba en la ESMA, y ahí estaba su papá, que había caído combatiendo en la memoria. Entonces, esa palabra que se animó a decir ella, del miedo, es algo que me parece significativo, y que uno tiene que dejarlo como marcas de la derrota. No puede ser que uno no pueda cuestionar la democracia. El otro día que uno hace sociología. Entonces, como hacemos sociología, vemos los regímenes políticos como sistemas de dominación. Algunos sistemas de dominación nos parecen más interesantes y más beneficiosos para el conjunto de la población, y otros nos parecen terribles, pero son sistemas de dominación. Entonces, el otro día en un seminario, yo aclaro cómo algunos sectores del mundo cultural en la década del 60, siendo liberales, republicanos, tenían una voluntad democrática con una sensibilidad inclusiva. Entonces, porque efectivamente muchas personas que luego se radicalizaron en la década del 60 eran personas que tenían voluntad democrática y que pensaban en una sociedad integrada. Ahora, me interpelan algunos de los compañeros allí que había ciencia política y me dicen, ¿por qué no decir directamente demócrata, que eran demócratas? Digo, porque la verdad, justo en este momento histórico, donde estamos hablando de un sistema de dominación que tiene como cosa fundamental que reivindicamos el régimen electoral, hay prácticamente un 48% de personas en los niveles de pobreza. Hay muchachos que son menores de 14 años, una cantidad impresionante de gente que está en niveles de pobreza. Hay un deterioro del sistema educativo. Bueno, uno tiene que hacerse preguntas sobre cómo funciona ese sistema de dominación y tiene que hacerse preguntas fundamentales que hace la ciencia social, y por eso a mí me parece valiosísimo escuchar las experiencias de Raúl, que recién me contaba de situaciones que él va a relatar ahora, que vivió en Chile, porque no hay simplemente momento electoral como las fuerzas políticas convencionales. Aún aquellas que tenían intenciones más progresistas definieron que la política es solo el momento electoral. Por eso cada uno quiere tener su Durán Barba. Digamos, tiene el Durán Barba el otro tiene su Durán Barba que es más progresista. Pero lo que trabajan es sobre la pura manipulación electoral. Y lo último que digo, no sé dónde está el que me reprime con el horario, diría, en términos teóricos, uno diría, la noción liberal clásica de la relación con la política es la pura relación de los individuos con el sistema electoral. Y por eso no entienden muchas veces algunos de estos sectores del mundo progresista convencional de los partidos qué pasa cuando un día tienen 60% de los votos y otro día tienen 20%, digamos, cuando vienen las otras elecciones, porque no construyeron con deliberación algún mínimo espacio de identidad colectiva, no en el sentido fuerte, algo parecido. Yo no estoy pidiendo un partido, necesariamente un partido leninista, un soviet, sino, digamos, la preocupación que puede tener un partido reformista por decir, bueno, nosotros tenemos una idea de, qué sé yo, construir una empresa
exportadora de granos nacional. Y entonces la trabajamos después nos olvidamos de un montón de cosas, pero tenemos estas dos cosas, o esta y otra, en un programa. La trabajamos con nuestra militancia. Quiere decir, es una propuesta que se discute con el mundo en territorio. Y cuando vos llegás por algún azar a intentar promulgar una ley que tenga que ver con eso, vos tenés 3, 4 años de discusión con tus bases. No vas a hacer la revolución allí, pero por lo menos vas a hacer algún tipo de propuesta que tenga algún mínimo grado de desacomodamiento de las convenciones del presente. Bueno, eso no existe, porque lo que piensan es simplemente en el acto electoral. Y el acto electoral, si no hay construcción colectiva, es nada más que la suma de individuos. Y la suma de individuos es cualquier cosa menos algo colectivo. El colectivo se hace andando, se hace como hizo la experiencia de Sanón, se hace como lo que va a contar Raúl de la experiencia chilena, se hace así, con idas y con vueltas. Pero la interpelación de los partidos progresistas para producir esa situación no existe. ¿Por qué? Porque básicamente creen que no hay alternativa. Porque no hay alternativa. Porque perdieron antes de empezar a luchar. La frase de Margaret Thatcher, no hay alternativa, es algo que circula con una fuerza en los murmullos de todos los dirigentes políticos de la clase política convencional, aquellos que se supone no tienen una relación tan fuerte con los que levantan las banderas del nuevo orden destructivo, digamos, individualismo pragmático, cultura del capital financiero, sino aquellos que tienen una referencia a tradiciones que están absolutamente deshilachadas y que en algún momento pensaron en algún tipo de sociedad inclusiva. No, creen que no es posible, creen que no es posible. Y lo último que digo es, la idea de lo posible, que está tan presente en la clase política convencional, que desgraciadamente también está presente en el mundo de la cultura y en el mundo de la universidad. Hay como una relación de evaluación de las relaciones de fuerza, como si las relaciones de fuerza fuesen, digamos, una situación estática. No se interviene sobre las relaciones de fuerza, porque las relaciones de fuerza parece que son así y no se pueden modificar. Entonces la respuesta de muchos dirigentes es: esto no es posible. Y yo contaba en otro momento que un viejo profesor de la Universidad de Buenos Aires, que se murió hace unos años, que era el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, al que le rompieron la cabeza en la noche de los bastones largos en 1966, que se llamaba Rolando García. Rolando García vino a dar una charla hace unos años antes de morirse, y no era un revolucionario Rolando García, pero el movimiento hacia la derecha de la sociedad es tan fuerte que Rolando dice, da una charla en la Facultad de Exactas, es un mito de la Facultad de Exactas, estaba lleno el aula magna, la gente habló con toda la gente, todos lo alababan. Ahora, el señor 87 años, dice: yo estoy un poco incómodo porque me dicen que esto no es posible, que aquello no es posible, que el otro no es posible. Y él dice: yo me pregunto, ¿qué creen que es lo posible? ¿Algo que ya está hecho, que se encuentra? No, lo posible se construyen otros posibles. Lo decía este señor, que insisto, digamos, no era un militante de ultraizquierda, era un señor moderado que miraba cómo se destruían las instituciones de la sociedad en el presente y que estaba absolutamente asombrado de cómo la actividad científica se hacía pelota en función de programas de instituciones que no eran instituciones, que ni siquiera disimulaban su pertenencia al mundo académico-cultural, porque era el Banco Mundial. No es una institución académico-cultural, es un organismo financiero que reorganizó la educación en toda la Argentina y en toda América Latina y que reorganizó el sistema educativo universitario a nivel internacional. Entonces, esas preocupaciones que tienen algunas personas de la vieja generación que podrían haber sido identificados como moderados, tienen que ver con esta situación de tanta regresión en el presente. Por eso, para no ser tan pesimista, es que uno tiene que encontrar
que en todas las sociedades, por supuesto, en todas las sociedades, las experiencias de lucha no desaparecen de un día para el otro, porque así es la acción social. Digamos, las experiencias colectivas no desaparecen así como así. No sabemos cuándo reviven, pero no desaparecen así como así. Yo diría, la experiencia de Sanon no es una experiencia que sale de un repollo, digamos, sale de una experiencia de luchas. Hay una experiencia de lucha en la sociedad argentina que, si uno quiere exagerar un poco, se va hacia los principios del siglo XX con las organizaciones anarquistas y va, digamos, reviviendo en la década del 60 con todo el proceso de radicalización. Esas experiencias, de algún modo u otro, están en... Yo sé que es un abstracto esto de la memoria colectiva, pero no es un abstracto, porque digo, está en un viejo militante, está en un libro que se leyó, está en aquel que cuenta esa otra cuestión, está en la propia experiencia de vida de aquellos que se plantaron al orden. Y es cierto que aquellos que se plantaron frente al orden fueron terriblemente castigados, pero también esas experiencias existieron. Y porque esas experiencias existieron es que puede existir, entre otras cosas, Sanon. Porque esas experiencias existieron, aunque fracasaron inmediatamente en Chile, pueden existir las experiencias que Raúl le va a relatar ahora sobre el presente de la organización popular en el país hermano. Perdón. ¿Sí siguieron? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad que valoro mucho también y comparto la alegría de compartir esta mesa con Lucas, que no nos conocíamos personalmente, pero lo conocí a través del libro. Me impulsó mucho a leerlo Paula Varela, la compañera Paula. Gaby Piro me ayudó también un poco para poder desentrañar el lenguaje por ahí tal vez duro desde la sociología, pero está bueno. La verdad que me entusiasmó el libro, me entusiasma mucho aparte que un profesor como Lucas aborde esta discusión frontalmente y se tire contra la resignación, que es el reino de hoy en día, como bien decía, que cuestione. En última instancia, uno piensa el territorio de la universidad, el territorio de la universidad y de la educación en general como un territorio para cuestionar, justamente, ¿no? Para cuestionar, para construir, para reconstruir, y desde ese punto de vista esta actividad tiene mucho valor los aportes, aún desde miradas diferentes, desde miradas diversas que se puede dar, pero incentivando a la lectura crítica, incentivando al cuestionamiento crítico de esta sociedad y del funcionamiento, yo creo, del funcionamiento de esta sociedad, del funcionamiento de la universidad. Entonces, por eso tiene mucho valor y tiene mucho valor para nosotros, los trabajadores y trabajadoras que por ahí tenemos que combatir desde el lugar de trabajo, desde la fábrica, desde la juventud precarizada y todo, que haya una corriente universitaria, que haya intelectuales revolucionarios e intelectuales críticos que se permitan cuestionar este sistema capitalista y que de alguna manera nos brinden un poco de oxígeno y nos ayuden a reflexionar. Nosotros, y yo, bueno, como militante del PTS, del Partido de Trabajadores Socialistas, tenemos esa mirada de la clase obrera como sujeto central, más no somos obreristas. Es decir, apelamos mucho a la unidad obrera estudiantil y también a una intelectualidad revolucionaria, una intelectualidad que sea crítica, que nos ayude a pensar en común y a construir en común, bueno, lo que nosotros queremos hacer, transformar esta sociedad de raíz. Yo veía mucho y el libro me entretuvo mucho, tiene muchos tips que por ahí algunos se los voy a copiar, se los voy a citar textuales porque, bueno, se los recomiendo. Aún desde otra mirada, Lucas cuestiona mucho o se pregunta mucho el tema de cómo democracia e igualdad, ¿no? Y habla del sistema democrático y cómo se ha venido degradando. Bueno, es parte de lo que él venía diciendo. Y para alguien como de esta corriente, que somos marxistas, revolucionarios, que tenemos una visión del Estado y de la democracia con un enfoque particular, con un enfoque desde el punto de vista de clase. Para nosotros las formaciones políticas, democracias, dictaduras y distintos regímenes están asociados, tienen un contenido de clase. O sea, siempre tienen un contenido de clase detrás. Entonces para nosotros esa es la matriz que nos mueve. Y vemos que la degradación de la democracia, que la vemos
que se la ve desde el punto de vista marxista, pero también desde el punto de vista progresista, desde el punto de vista reformista, se la ve como absolutamente degradada, para nosotros va intrínsecamente ligada a la degradación del sistema capitalista en sí. Es decir, a la degradación capitalista que hay en el mundo, la cantidad de desigualdad. Es decir, cómo pensar una democracia floreciente cuando mueren miles de inmigrantes tratando de entrar a Europa y mueren en los alambres de púa colgados a 6 metros en países democráticos. Es decir, ¿qué clase de democracia es esa? No es la nuestra, por lo menos. Es decir, y es una degradación que se va naturalizando. Entonces es a cuánto más te acostumbras, a cuánto más te vas acostumbrando. Entonces, uno viendo esta degradación también tiene la posibilidad, pero ¿existe entonces alguna posibilidad de pensar un sistema democrático, un país democrático, un gobierno democrático, un régimen democrático? Y nosotros entendemos que sí, pero tiene que ser, a nuestro entender, una democracia de otro tipo, o más bien dicho, una democracia de otra clase, ¿no? Que esté basada justamente en la clase obrera y sus organizaciones, en la democracia directa. Con instituciones que se forjen desde... Nosotros en esta crisis nuestro abordaje es desde el marxismo revolucionario y particularmente desde el trotskismo, que entendemos nosotros fue el continuador revolucionario de las ideas socialistas, porque no solamente cuestionó el sistema capitalista como tal, sino que Trotsky, siguiendo esa línea de pensamiento y fue cuestionador también de un régimen que deformó las conquistas revolucionarias, que combatió contra el estalinismo. Entonces, y esa lucha le costó la vida, o sea, ¿no? Fue hasta el final de sus días. Pero por eso nosotros nos referenciamos, porque no solamente pensaba un mundo desde el punto de vista anticapitalista o socialista en general, sino combatiendo los peores vicios, las peores deformaciones que hizo el estalinismo en forma monstruosa, que fue el totalitarismo, la brutalidad burocrática que, bueno, manchó y ensució por muchos años las banderas de quienes peleábamos por las... Tal es así, yo a veces pienso, ¿no?, que hoy en día la verdad que es casi un insulto a la razón escuchar que tipos como Milei se llaman a sí mismos libertarios. Bakunin se debe revolcar en la tumba. Y nosotros un poco también, que estamos fuera de la tumba, tenemos el deber de combatir eso y refrendar, lavar esas banderas, porque justamente nos han sido caras, digamos, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, está bien, puede ser. Ahora, no es utópico pensar sobre qué bases. ¿Es posible construir una democracia directa? Porque todo lo que intentan hacer es que todo progreso termina deformado. Todo tipo que gana un sindicato termina siendo un burócrata. Todo gobierno termina siendo... Y bueno, no estamos condenados a hacer eso y a repetir la historia en forma indeterminada. Pensar así también es rendirse ante los acontecimientos, ¿no? Entonces pensar que ningún cambio es posible, necesario, y eso automáticamente ¿a dónde te lleva? Al individualismo. A pensar una salida individual, una salida... Bueno, y eso sí es hacerle el juego al sistema, digamos, ¿no? La pelea individual, que la pelea individual es siempre para cada vez menos individuos, incluso. Hasta el hecho de buscar una salida individual es cada vez más reducido para menos cantidad de gente, ¿no? Entonces, Lucas a lo largo de su libro va contando momentos y tradiciones en distintos países de progreso, ¿no? Pero tenía que ver incluso con situaciones económicas donde se podía, ¿no? Donde era un mundo, por ejemplo, la salida de posguerra, después de destruir millones de vidas y millones de fuerzas productivas, esa recomposición, ¿cómo hacían para cooptar, para frenar el avance revolucionario que estaba por otro lado? Haciendo concesiones. O sea, las concesiones, incluso el Estado de Bienestar, no fueron concesiones gratuitas de demócratas, de gente piola, sino porque tenían el fantasma de la revolución pisándole los talones. Y si uno piensa, los países que rodean a la Unión Soviética, todos tienen un sistema bastante de seguridad social, de reforma, etcétera, pero justamente porque tienen al lado, o por lo menos tenían, ahora cada vez es menos amenazante, pero tenían otras fuerzas políticas, otras estructuras sociales que eran amenazantes. Cuba mismo, si uno piensa alrededor de Cuba que hay, y bueno, uno ve Haití, ve a todos esos países destruidos, con una miseria totalmente absoluta,
Y uno piensa que aún con todos los límites y con el bloqueo mediante, etcétera, la misma existencia de Cuba alrededor, es decir, no es que los cubanos quieren ser como Haití o quieren ser como los países que tienen alrededor, es decir, entonces eso hace también, de alguna manera, que sean lugares para defender. Podemos ser críticos y todo, pero defender las conquistas de la revolución, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no estamos parados sobre la nada. Pero yo me desvío un poco, ya como es mi costumbre. Se puede pensar entonces de nuevo la democracia directa, esto como una utopía. Bueno, nosotros, y ahí viene un poco lo del cuento de Sanón. Yo, y lo voy a ligar para hacerlo todo de una sola vez. Hace unos días me invitaron a Chile a una serie de charlas que hizo nuestro partido hermano, el PTR. Ustedes saben que nosotros somos una corriente internacional y los compañeros querían conmemorar a 50 años de los cordones industriales en Chile. Un proceso revolucionario profundo, inmenso, del cual mamamos mucho y del cual yo personalmente aprendí mucho. Hay un documental que son varios capítulos de Patricio Guzmán que se llama La Batalla de Chile, que es impresionante. Es impresionante. Yo veía la Batalla de Chile, varios episodios, porque es un documental fraccionado, y yo veía a mis compañeros de Sanón. Veía esos sentidos comunes, veían esa clase obrera que se está liberando, esa clase obrera desalienada, esa clase obrera que organiza, esa clase obrera que delibera en asambleas, con democracia directa, que se equivoca, que vuelve a recomponer. Y entonces uno ahí piensa la clase obrera es una y sin fronteras, decimos nuestras consignas, pero esto es tan natural. Entonces, volviendo a Chile, y recorriendo, nuestro partido hermano organizó, digamos, se inauguraron 3 casas culturales, una en Antofagasta, otra en Valparaíso, otra en Santiago, bueno, con centenares de jóvenes, de compañeros, de portuarios y demás, que vienen a ser como los que están sosteniendo las banderas de un cambio social profundo, un cambio revolucionario desde nuestro punto de vista, pero en el medio de una situación chilena bastante especial donde se viene de una frustración enorme, por lo menos de muchos sectores progresistas que apostaron a la Convención Constituyente y luego apostaron a Boric y hoy están absolutamente defraudados. Entonces, si acá había mal menor, en Chile eso es 10 veces peor. Y un Boric que asume con un montón de fuerzas sociales y de organizaciones sociales y que le pusieron un montón ya en 6 meses de gobierno ya está alcanzado para defraudar hasta el último compañero o compañera que le había puesto una ficha. Yo justamente estuve en Antofagasta, que es en el norte de Chile, una región minera, de explotación minera muy importante y portuaria, y había estado Boric, y Boric interpeló a la alcaldesa de Antofagasta para que desaloje las tomas. Dice, basta de inmigrantes. Boric, basta de inmigrantes. Basta de gente que viene acá y hace ocupaciones y demás. Hizo declaraciones en el aniversario de la revuelta. Bueno, ustedes saben, hace unos días se cumplió el aniversario, se cumplían 3 años. Y hizo declaraciones diciendo, Boric, por cadena nacional, diciendo, todos fuimos violentos en la revuelta. La verdad que todos cometimos un poco de errores. Es decir, como si se pudiera equiparar la política de Piñera reprimiendo, digamos, a miles de pibes, sacándole los ojos, literalmente, con pibes que se rebelaban en la calle y que con todo el odio de clase que tenían, legítimo, salían en la calle y tiraban una piedra o armaban barricadas. Es decir, bueno, Boric 6 meses. O sea que estas democracias cada vez se degradan en tiempos más rápidos. Digamos, estas ilusiones en reformismos light que nos dicen los troscos, déjense de joder, ustedes siempre le buscan una quinta pata, siempre están... Bueno, esta gente cada vez el discurso le dura menos, es impresionante. Pero en el medio de eso, es lo que yo quiero decir, que es la inauguración de casas culturales donde se empieza a llenar de jóvenes, de trabajadores y todo, diciendo, hay que ir por todo, esta es otra cosa. Y eso está bueno empezar a sembrar. ¿Es contra la corriente? Es contra la corriente. ¿Es mayoritario? No. Ahora, plantar bandera en un momento es fundamental. Y yo creo que, salvando, las distancias, las escalas, esto también es plantar bandera. Impulsar cátedras marxistas en la universidad cuando todo el mundo se está acomodando al mal menor. Plantar cátedras marxistas y reivindicar nuestra tradición. Distintas tradiciones incluso. Las que menciona Lucas, que son absolutamente válidas y uno las valora y las respeta, y también nuestra tradición de militancia revolucionaria.
Yo les digo, y ahí sí, para volver y meter un poco también con lo de las gestiones obreras de Sanón, que los trabajadores cuando salen a luchar despliegan una creatividad impresionante. Nosotros, el hecho de que los marxistas, revolucionarios, los socialistas pensemos en la clase obrera como sujeto, no es porque son buenos tipos o porque son gente que... Es justamente porque es la clase productora. Es la clase productora, la clase que está concentrada, la clase que tiene en esos lugares de concentración la democracia directa la mama una vez que empieza un proceso. Nosotros en Sanón, lo primero que nos surgió y que dura hasta el día de hoy es la asamblea como método para decidir, con libertad de tendencias. La asamblea con libertad de tendencias, donde después de opinar, discutir y debatir, se hace lo que dice la mayoría. Y si no se vota lo que nosotros, que nos pasó muchas veces, va a seguir pasando, se respetan los tiempos. Y se vuelve a insistir, y eso hace que la gente se fortalezca más. Es decir, vamos educando y fortaleciendo la subjetividad de los trabajadores, empoderándolos, sabiendo que ellos tienen el control en sus manos. Y esa siembra es poderosísima. De hecho, del 2001 a esta parte, de todos los movimientos que implicaban en el 2001, las fábricas y empresas recuperadas fueron las que mantuvieron más profundidad y que hoy están vivas. Sanón, Chilaver, un poco con dificultades, Bruckmann, nace Madigraf, que está muy activa, tomando esa tradición y demás. Entonces, y ahí subyacen y viven, y se practica democracia directa, y se practica también esta cuestión de ligarse con la comunidad. Voy a acelerar un poco por los tiempos. Pero, porque esto también es importante. Todo el proceso de Sanón, y esta la validez que tiene, no fue puertas adentro de la fábrica, sino lo que generó del portón para afuera. Sanón y su lucha intensa de obreros contra una patronal ocupando la fábrica, que apeló a la juventud secundaria, a la juventud universitaria, que peleamos con los estudiantes universitarios porque habían reformas estudiantiles en esos momentos, reformas educativas, que los estudiantes estaban peleando en la calle también, la CONIAU y habían otras más, y en Neuquén hubo un fenómeno de lucha importante, entonces nos hacían confluir. Y después ya organizamos esa confluencia. Entonces ya íbamos los obreros de Sanón, desembarcábamos en los colectivos en la universidad y con los estudiantes de universidad bajábamos en una columna hasta el centro de Neuquén, peleando, ellos apoyando la lucha ceramista y nosotros peleándola. De hecho, eso después se transformó en una pequeña institución que subsiste hasta el día de hoy, después de 20 años, que es el acuerdo marco que tiene Sanón, las gestiones obreras, con la Universidad Nacional del Comahue. Y ese acuerdo marco dice que los obreros ceramistas y la gestión obrera de Sanón se compromete a defender la universidad pública, laica y gratuita, y la universidad se compromete a colaborar y aportar conocimientos a la gestión obrera ceramista. Eso está vivo. Y estos últimos meses atrás estuvimos discutiendo, fue el rector de la universidad, que el rector es peronista, es Crisafulli, ahora es Gentile, pero que hay una relación muy estrecha, y ya como es un territorio ganado. Y entonces discutimos y hablamos y acordamos la posibilidad de hacer escuelas de oficio en Sanón para darle la posibilidad no solo a los obreros ceramistas sino a la juventud precarizada y todo que pueda en Sanón tener tecnicaturas con diplomas universitarios. Y eso nosotros tenemos el orgullo de decirlo, que lo conquistamos en la calle, no fue una concesión graciosa de ningún gobierno, digo, ni local, ni provincial, ni nacional. Fue la lucha estudiantil junto a la lucha obrera y esta estrategia de buscar esa unidad obrera estudiantil de verdad, no de consigna, no para cantarla el 1 de mayo o los días de las fiestas, ¿no? Sino justamente que esto se transforme en instituciones. Nosotros, eso como práctica, la unidad con nuestros pueblos originarios. Nosotros en Sanón, cuando nos bloquearon la producción, se acercaron de la Confederación Mapuche a ofrecer sus territorios, digamos, a ofrecer sus arcillas, las arcillas para poder ser cerámicos. Eso nos dio una alianza enorme que incluso permitió explicarle a los obreros ceramistas por cuál era la lucha del pueblo mapuche. Porque al principio decían, ¿qué tenemos que ver nosotros con los indios? O sea, ¿qué tiene que ver la fábrica esta con...? O sea, incluso hablando en forma despectiva, yo lo digo así porque así se decía. Sin embargo, cuando se dio esta alianza, los compañeros entendieron profundamente, empezaron a escuchar mucho más, y esa alianza no solo que dura hasta hoy, sino que también, les spoileo, que ha cruzado la cordillera en estos días, y en Chile, estos días atrás hay un proceso, anótenlo, googleenlo, en Huite, muy cerca de Valdivia, hubo una ocupación productiva de un fundo, de un campo,
que tiene 7.500 hectáreas, 12.000 vacas y una producción lechera que da una producción de leche para 500.000 personas, y fue ocupado por sus obreros junto a comunidades mapuches. Eso está en marcha y es el día de hoy. Y de alguna manera este hilo rojo, conductor de los cordones industriales, ir a dar la charla, ir a hablar de Sanón, y de repente encontrarme con esta toma. Tiene menos de un mes este proceso, por eso es spoiler en serio. Y está bueno que lo tomen, y está bueno difundirlo, y está bueno apoyarlo. No sé cuánto va a durar, no sé cómo se va a dar, pero ya esto habla, compañeros, compañeras, gente, esto habla de que el proceso chileno no terminó en Boric, que no terminó en esa asamblea constituyente trucha, que hay debajo de ese humo y debajo de eso que hicieron de trasladar el proceso de las calles al palacio, en las calles están. Y de alguna manera está este brote de procesos como este que son muy, muy alentadores. Entonces, la gente de ahí hicieron una reunión, estaba el sindicato Chilterra, el sindicato se llama Chilterra, estaban 3 o 4 comunidades mapuche, estaba otra autoridad mapuche que es del todo el sur de Chile, como parte de esa, y una reunión en la que escucharon atentamente, bueno, cómo hicimos en Sanón, y cómo era eso de la alianza obrero y pueblos originarios. Y entonces un viejo mapuche, que es uno de las autoridades, recordó que su papá había sido dirigente sindical durante muchos años en un sindicato gigante, y entonces dice: yo me crié viendo el poder de la clase obrera chilena, y decía este lonco, que la verdad que era emocionante, y yo todavía estoy, por eso estoy manija. Porque esto es nuevo, y es parte de estos levantamientos. Por eso uno no tiene que ver solo la superficie, o los trolls que te dicen, votaste el presupuesto, los jueces, todo cacareo superficial. Veamos lo profundo. Yo creo que nos tenemos que plantar desde nuestras ideas, desde nuestros principios, desde nuestras convicciones, y batallar contra la corriente. Porque todo lo que va para la corriente va para el lado del conformismo. O sea, no es que va naturalmente. Hay una militancia para que te conformes. Hay una militancia. Por eso es tan valioso el libro de Lucas, que desde otro ángulo cuestiona profundamente esto. Militan la resignación. Militan la resignación. Militan el que, bueno, pero le sacamos a los jueces, pero entonces a los empleados, bueno, también, si ganan mucho los judiciales, bueno, que sean un poco más solidarios. ¿Solidarios con quién? ¿Con el Fondo Monetario Internacional? Porque el ajuste que estaban votando no es para repartírselo a los pobres. El ajuste del presupuesto que estaban votando es el ajuste que necesitaba el Fondo Monetario Internacional. Entonces le van a sacar a empleados, a jueces, a todos por igual, para recaudar para la corona. Bueno, me fui, disculpen. Pero para volver, bueno, y desde este punto de vista de la resignación, hay una anécdota de Lucas ahí en el libro que yo la quería. Porque él cita en el libro de un tipo, la podés contar vos también, pero un escritor, el escritor checo, Jaroslav Hasek, que es impresionante. Porque dice Lucas ahí en su libro, en 1911, el escritor checo Jaroslav Hasek, contemporáneo de Kafka, fundó en una taberna de Praga, junto con un grupo de amigos cercanos al mundo libertario, un partido político que llamaron Partido del Progreso Moderado dentro de los límites de la ley. ¿Cuántos afiliados tendría hoy este partido? Muchas agrupaciones kirchneristas acá podrían afiliar directamente, pero está bueno. Díganme si no está muy bueno. Sí. Es impresionante, por eso para mí estos tipos están buenos, porque verdaderamente uno se ríe, pero la verdad que por ahí es para llorar también, ¿no? Pero lo que está bueno es desmenuzar, sacarle toda la mística, el humo y las cosas en B y los gritos, y decirle: hermano, estás militando para el partido moderado dentro del límite de la ley, que en última instancia, en estas épocas de crisis capitalista, de crisis, guerras y revoluciones, hay un progresismo sin progreso y un reformismo sin reformas. Sí, es lo que dice Fernando Rosa en su libro. Es un reformismo sin reformas y un progresismo sin progreso. Ahora, si le damos una vuelta de tuerca más
en realidad es un progresismo, sí, donde progresan un grupo cada vez más selecto. Porque de verdad hay gente que se ha llenado de guita en esta pandemia, en esta crisis capitalista. Es mentira que todo el mundo se empobrece. Hay más concentración del capital. Hay más concentración del capital. Entonces hay un progresismo inverso, si se quiere, que es que progresan siempre los mismos y cada vez en forma más concentrada. Entonces, estas experiencias, de alguna manera, nosotros no la vemos como experiencia de sí misma, compañeros, compañeros. Una cooperativa no es una revolución. Son pequeñas escuelas de lucha. Son escuelas donde uno aprende el oficio y hace el ejercicio, y esto para mí es impresionante, de no solamente ejercer la democracia directa, sino ver cómo sus compañeros y compañeras, y esta es lo que yo puedo transmitir personalmente, sufren una transformación gigantesca. Cómo la conciencia, al decir de Trotsky, no está hecha del mismo material que las vías de un ferrocarril. La conciencia es maleable. Entonces, obreros que piensan de una manera hoy, mañana en un proceso se liberan. Sacados de la alienación de la máquina, de la alienación del látigo del capataz, del patrón, es impresionante lo que pueden crear. Es impresionante. Cómo solucionan el problema de la autodefensa, cómo solucionan el problema de la democracia, cómo organizan la producción, cómo lo organizan en función de las necesidades de la mayoría y no de la ganancia. Bueno, eso en Madrigueras, por ejemplo, la reconversión que están haciendo tecnológica, el poner paneles solares para ahorrar la energía eléctrica, pensando una transformación ambiental, poner juegotecas y lugares donde los niños y niñas, los hijos e hijas de los trabajadores tengan un lugar donde estar mientras el obrero o la compañera está laburando, es solo pensar en lo social. O sea, es pensar la producción, pensar el funcionamiento de una fábrica, una unidad productiva. Pero si uno lo traslada en proyección también a lo que uno quiere de un país, uno piensa, o uno puede, tenemos el legítimo derecho a prefigurar lo que podría ser una sociedad basada en la democracia directa, de verdad, digamos, ¿no? Y pensando en función de la mayoría, es decir, pensando en el cuidado del ambiente, pensando con el respeto a los pueblos originarios, y esto sí que no es una utopía. Por ejemplo, en estos pequeños lugares que son como muestra, se ha demostrado no solo que es posible, sino que es necesario hacerlo, y que así hemos sobrevivido. Por lo menos cumplimos 20 años de Sanón, Madrigueras cumplió 8 años, y esperemos que esta experiencia de Huite y todo florezca y que sean también trincheras de lucha. Yo la otra vez pensaba también, porque en Sanón desde hace un tiempo, ustedes saben, son cooperativas que sufren la situación económica del país también. Nosotros en Sanón los primeros 10 años era impresionante. Es decir, discutíamos en la asamblea, nos poníamos todos de acuerdo, bueno, ¿cuánto nos damos de vacaciones? Bueno, a ver, organizamos la producción. Estaba buenísimo, imagínense. Claro, entonces, ¿cómo? Bueno, no sé si hay muchos vegetarianos acá, pero, por ejemplo, nosotros hay más costumbre en Neuquén para Navidad y Año Nuevo comerse un chivo, ¿no? Un chivo. Entonces, era el sueño de tantos meses de pasarla mal, y entonces se votó en la asamblea conseguir un chivo para cada obrero. Entonces vino un camión y trajo los chivos vivos y los largó en el predio de la FARC, bueno, un lío bárbaro. Cosa graciosa, pero cosas de las cuales van aprendiendo, pero también de los compañeros que eran casi niños, es decir, haciendo una experiencia, tomando el destino en sus manos, les cambiaba la cara. Eso decía también una compañera que es peronista, Marta Such, que es pintora, ella hizo un montón de obras así. Ella decía, yo entraba a Sanón y daba gusto. Yo nunca, decía esta mujer, nunca había entrado a una fábrica viendo obreros laburando así, tomando mate, cagándose de risa, dándose una mano, escuchando cumbia. Dice, entraba y era maravilloso. Y durante 8 o 9 años, al principio fue así, teníamos las máquinas todavía en condiciones. Bueno, después, golpes económicos, la crisis de los Lehman Brothers nos apagó 2 hornos en la fábrica, que no pudimos levantar más. Es decir, las condiciones internacionales, las boletas de luz y de gas, 13 millones de pesos la boleta de gas. No las pudimos pagar. De hecho, ahora tenemos una crisis de vuelta porque está en pelea. Nosotros dejamos de pagar, obviamente no podíamos pagar en esos términos, y entonces nos dijeron, le vamos a cortar, y nosotros cuando nos dijeron que no iban a cortar, cortamos la ruta. Y entonces nunca llegaron, no pueden llegar a cortar. Entonces, estamos así, o sea, es relación de fuerza, ¿no? ¿Cómo es el dicho? Derecho contra derecho, relación de fuerza. Bueno, entonces, Sanón está viva también por eso. Hubo una huelga minera en plena pandemia, obreros mineros de Andacollo, que ocuparon la unidad productiva y
como no le daban bola porque estaban en Andacollo, el interior de la provincia de Neuquén, en medio de la montaña, se vinieron a la capital, para reclamar a Casa de Gobierno. Y bueno, ellos tomaron las camionetas de la empresa, camionetas, una ambulancia, camiones, y se vinieron en una caravana. Estaba toda la pandemia, entonces había piquetes de la policía, los piquetes se tenían que ir abriendo a medida que iba pasando la caravana, porque los mineros, ustedes saben que trabajan con dinamita, ¿no? Bueno, entonces iban pasando, bueno, la policía también. Entonces iban pasando y pasaban. Bueno, pero el tema es que después, una vez en Neuquén Capital, tenían que descansar. Y bueno, ¿dónde iban a descansar? Ahí se abrieron los portones de Sanón y entraban las camionetas, las ambulancias, los camiones. Ahí se bajaron los compañeros y compañeras y se bañaron, almorzaron, comieron, se llenaron de energía, hicieron sus movilizaciones y después se volvieron a Andacollo. Entonces, ahí uno pone en valor de vuelta esos territorios ganados. Que de vuelta, no son cooperativas en sí mismas que uno valora, sino son trincheras. Y uno, y esto también es un concepto que para mí es muy importante, nosotros por lo menos no pretendemos vivir en una trinchera toda la vida. Una trinchera es incómoda, una trinchera tenés barro, una trinchera no tenés todas las comodidades, una trinchera es una trinchera, ¿está bien? La valoramos como tal, más no es el fin. Es un lugar que puede inspirar a nuevas generaciones, que puede ser una muestra viva de la fortaleza de la clase obrera en alianza con sectores intelectuales, con la universidad, con el pueblo mapuche, con la juventud, y eso por ahí incluso celebrado por momentos en muy buenos términos, con recitales en la fábrica, en el Playón, con Manu Chao, con la Versuit, con Ataque, con Gieco, con La Renga, con Rata Blanca, con todas las bandas que pasaron, que de alguna manera era compartir, abriendo las puertas de Sanón a toda la juventud hostigada, estigmatizada, perseguida, y hacer una fiesta, ¿no? En esos lugares a precios populares, digamos, que podían entrar, un recital sin policías en la fábrica sin patrones. Entonces los pibes se iban prendidos fuegos, y está bueno que sea así. Digamos, entonces pensar una sociedad así, ¿no? Sin patrones y sin policía, está buena pensarla así, ¿no? Pero bueno, yo paro acá porque me excedí mucho y sigamos. Gracias. Disculpen que... Bueno, podemos hacer una primera ronda de preguntas. A ver. Ahí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta que ya venía pensando, capaz. Anímense. Los tenemos acá a Lucas y a Raúl para que nos puedan contestar. ¿El Sanón también tiene fogotecas como el Mayra o algo parecido para los hijos de los trabajadores? No. No tenemos juegoteca. Lo que tenemos es una biblioteca y una escuela. Parte de la colaboración desde la universidad fueron de muchos chicos y chicas de trabajo social que iban a la fábrica, incluso hacían, creo que para recibirse tenés que tener una práctica en algún lugar, entonces muchos estudiantes elegían ir a Sanón para hacer las prácticas. Y ellos detectaron, por ejemplo, que teníamos muchos... Ustedes saben, cuando ocupamos Sanón y lo pusimos a producir, nosotros abrimos las puertas y generamos puestos de trabajo para todos los compañeros de distintos movimientos piqueteros. Cuando hicimos eso nos dijeron, ustedes están locos, están metiendo a todos los partidos políticos dentro de la fábrica. Y nosotros dijimos, tenemos plena confianza en la democracia directa. La asamblea nos va a regular a todos y va a enriquecer las posiciones políticas, porque hasta ese momento la única corriente política existente en Sanón era el PTS. Entonces de esa manera ingresaron compañeros de distintos movimientos sociales, ¿no? Ingresaron compañeros del Polo Obrero, Teresa Vive, del Libre del Sur, del MTD, de Neuquén, y entre muchos de los jóvenes que ingresaron hay muchos que no tenían la escuela terminada, o sea, ni la primaria ni la secundaria. Y eso lo detectaron y lo problematizaron en una asamblea los estudiantes de trabajo social. Nos interpelaron, dijeron, miren, hay muchos... Y entonces ahí nació la idea a través de un compañero que se llamaba Boquita Esparza, que era parte de la comisión directiva del sindicato, que dijo, bueno,
pongámonos a hacer la escuela. Y se hizo una escuela en Sanón que funciona hace 10 años, el CEPEM 88 Boquita Esparza, en el cual se recibieron ya 10 promociones, por lo menos 10 promociones de estudiantes que pudieron terminar la escuela ahí. O sea, no, la juegoteca te la debo, diría uno. Nada, tenemos que hacerla. Pasa que también el otro tema en Sanón es que está en el parque industrial, en un lugar muy retirado, y también nos decían que tal vez no era el lugar más salubre para infancias, digamos, ¿no? Porque el parque industrial, los colegios están un poco más lejos de la fábrica. Entonces nunca se nos ocurrió hacer esto. La escuela sí, porque es escuela para mayores, incluso la escuela nocturna, era para gente que tuviera que transitar, digamos, con la edad excedida o eso. Bueno, el micrófono está abierto, así que cada uno puede intervenir o acercarse. Y mientras paso un chivo que tenemos nuestro stand del IPS y un libro recomendado obligado, La historia de Sanón, así que para los que quieran pasar también a chusmearlo. Y también tenemos un regalo para Lucas, de nuestro stand, el libro de Sanón y la nueva publicación de Matías de la movilización a la revolución. Dame un comentario. Obvio. La respuesta que da Raúl recién cuando dice no tenemos eso, pero tenemos una biblioteca y tenemos una escuela, es una larga tradición de la clase obrera argentina, de lo más revolucionario de la clase obrera argentina. Yo había charlado mucho y me había hecho amigo de un viejo anarquista que había sido uno de los de los argentinos que estuvo en la Guerra Civil Española, ¿no? Y cuando yo lo conocí era un señor muy grande, ¿viste? La vitalidad de la gente que lucha es de loco. Este hombre tenía como 96 años y era una persona con una vitalidad extraordinaria. Y yo le preguntaba acerca de su formación, porque la verdad era un tipo que tenía una formación impresionante. Yo lo conocí en un momento justo con otro gaucho de la provincia de Buenos Aires, que era anarquista también cerca de mi pueblo, en un pueblito de Viña, que tenían una biblioteca en el medio de un rancho, una biblioteca impresionante. Y yo voy un día, a fines de la dictadura, a hablar con el viejo que era el amigo del otro, eran los dos, y el señor me dice, porque se ponían cultos, eran de otra época y te hablaban de tú, ¿no? Era un obrero, uno era un obrero molinero del campo y el otro había sido obrero industrial. Y el obrero molinero del campo me dice, Lucas, ¿has leído a Foucault? Y yo la verdad no había leído a Foucault en el año 82. Sabía que existía, pero no tenía la menor idea. Yo digo, ¿pero de dónde salió? En un rancho en medio del campo de la provincia de Buenos Aires, el tipo, y tenía que ver, con la relación epistolar que tengo con muchos compañeros. Un compañero de España me manda este texto y tenía todo subrayado y se sentaba y me hacía comentarios. Entonces yo le preguntaba a él y al otro cuál era su formación. Y su formación era su experiencia en la lucha obrera. Porque claro, habían tenido, fundaban el sindicato y fundaban la biblioteca. Entonces, y además era como una responsabilidad, como decía el señor, tú te imaginas, Lucas, si estábamos preocupados por la emancipación humana, una herramienta fundamental de la emancipación humana era la cultura universal. Entonces, claro, el tipo sabía más que yo de teoría social, ¿entendés? El tipo había leído a Foucault, había leído a Poulain, ¿sabés yo de dónde salió esta gente? Digamos, y la verdad, porque eran personas inquietas, formadas en esa experiencia sindical. Estos eran de los años 30, creo. Eran gente de los sindicatos de los años 30.
donde efectivamente se pensaba la cultura como una herramienta de emancipación. Entonces, la tradición de una biblioteca, la tradición de una escuela, el grave problema que uno encuentra por las limitaciones muy fuertes, que son limitaciones ideológicas, son limitaciones materiales, es cuando lo que se hace es la pura reproducción de la vida, digamos, donde se acolchona, que está bien, así uno hace lo que puede, más que lo que quiere, digo yo en mi clase de teoría social, y después para hacerme el más culto digo, como dice Marx en el 18 de Brumario, los seres humanos hacen su propia historia, pero no la hacen bajo condiciones elegidas por ellos mismos, sino con las que les están dadas, y bueno. Pero efectivamente es así, pero hay un problema muchas veces con, para decirlo en términos coloquiales de gaucho de la provincia de Buenos Aires, con el achanchamiento producto de la falta de deliberación de algunos espacios de movimientos sociales. Entonces, vos tenés que seguir haciendo las cosas para la reproducción más o menos mínima de la vida y haces una contribución en eso, pero por condiciones que los trascienden quizás, pero no hay espacio deliberativo o hay muy poco espacio deliberativo. Una compañera que está acá presente me contaba una experiencia muy simpática cuando ella tiene experiencia como albañila, y ella propone nuevas condiciones de trabajo cuando reciben una financiación. Y bueno, el peso de la realidad, la falta de quizás debate ideológico, el cansancio, que también se entiende, así es la vida, digamos, salió un cuestionamiento a esta propuesta de la compañera, porque decía, bueno, hagamos esto, ya cobramos y todo, ¿no? Vamos a pensar en un reparto más igualitario, en un trabajo más igualitario, si no, ella era mujer trabajando en la construcción, era todo complicado. Bueno, pero a mí me preocupó mucho esa pequeña anécdota de esta amiga, porque es un problema, porque es ahí cuando no aparece eso que menciona Raúl, que en el mundo fabril y en la experiencia particular de ellos tenía que ver con la deliberación como un elemento de crecimiento, digamos, como un elemento de crecimiento. Está bien esa cita que uno dice, bueno, las personas no son esenciales, hoy están mirando el mundo de esta manera y una experiencia práctica y la deliberación, que también es acción humana, los transforma en otra cosa. Pero un problema del presente es ese, cuando la crisis ideológica, la crisis ideológico-cultural te hace ser una especie de mero apoyador de la reproducción mínima de la vida, que está bien porque si no te caes al abismo, pero la verdad no es suficiente y es terriblemente frustrante para alguien que hace una práctica militante que lo tuyo sea la pura reproducción de la vida. Por eso la preocupación de los compañeros por la biblioteca, la preocupación de esos viejos militantes libertarios que me contaban a mí, era la preocupación por encontrar de alguna u otra manera, digamos, el espacio de deliberación, que era deliberación con los compañeros, pero también deliberación con la cultura universal. Uno dice, ya sé que eso no es fácil y por eso insisto en los condicionamientos terribles del presente que muchas veces impiden que algunos movimientos caigan en esa situación. Pero es un problema, convengamos que es un problema, porque vos estás ahí tratando de pensar que de algún modo u otro estás imaginando en la construcción de un espacio que permita la deliberación para cuestionar el orden, no para emparchar el orden, digamos, estás para cuestionar el orden, no para emparchar el orden y dejar a los compañeros en esa situación de subordinación con un acolchonamiento. Bueno, y a veces no se puede hacer otra cosa, pero es un problema por lo menos, y es muy difícil, por eso uno no quiere, y no está dicho con el señalamiento del dedo de acá, qué sé yo, ponete en la cancha, se ven los pingos, la cosa es complicada, es difícil hacerlo, pero es difícil hacerlo,
es muy problemático, pero es imprescindible que se diga, digamos, con el respeto que merecen los compañeros que a veces no pueden hacer esas cosas porque no hay espacio, hay limitaciones de distintos tipos para hacerlo, pero es importante que uno pueda decir esas cosas, porque si uno no dice esas cosas, digamos, se reproduce este orden de el bajar la cabeza, digamos, haciendo tareas que no son incompatibles con el mundo neoliberal y el capital financiero, porque el mundo del capital financiero, las sociedades más integradas, cuando no puede reprimir a sangre y fuego, hace apuestas neofilantrópicas que reparte fideo, digamos. Está bien, repartamos fideo, pero además de repartir fideo, digamos, encontremos otras maneras. Insisto sobre esto porque no quiero parecer como un irrespetuoso frente a un compañero que está rompiéndose la cabeza allí tratando de ver cómo se hace. Yo no sé cómo se hace, pero lo que sí sé es que esto se puede poner sobre la mesa y puede ser objeto de discusión con ese compañero, con los otros compañeros, porque si no hay deliberación sobre eso, me parece que vamos mal. Ese era mi aporte inspirado en la cuestión de la biblioteca, que un poco románticamente me parece impresionante. Ahí ese señor me regaló un aviso del diario La Protesta, ya que mencionaste vos el odio de clase, donde La Protesta en 1897 decía que reivindicaba el odio santo de los oprimidos. El odio santo de los oprimidos. Bueno, ese componente romántico que tiene el mundo libertario. Pero bueno, era ese aporte que quería hacer a partir de la importancia del mundo de la relación de la educación, el mundo de la biblioteca y por supuesto lo que se dijo acá, el mundo de la deliberación, que no es solo la deliberación entre nosotros, sino la deliberación con la cultura universal también, porque es una obligación de todo militante ser como estos viejitos que no habían ido ni al tercer grado de la escuela, pero eran más cultos que yo en términos de cultura universal, sin lugar a dudas que lo eran, porque apasionadamente creían que para transformar el mundo había que apropiarse, digamos, de una manera obsesiva, con, digamos, formar herramientas que tenían que ver con la cultura universal. Bueno, dale. Ella es la albañila. Sí, obvio. Muchas gracias por la charla y por todo lo que están diciendo, me parece súper importante. Más alto. Sí, me parece súper importante. No, pero está bien, estoy bueno. Que me parece súper importante que estemos acá y estemos hablando de esto y estemos hablando de las gestiones obreras. Mi pregunta era un poco más a la experiencia directamente de Sanón. Me parece que esto que estaba hablando un poco Lucas, de la precarización, ¿no? Pero no solamente de la precarización económica, sino también de la precarización de la vida, ¿no? De las personas que trabajamos en la construcción. Hay algo que nos atraviesa un montón y es que cuando usamos un montón el cuerpo, a veces pensar queda como en un segundo plano, y en la lucha específica, en la lucha obrera, en la lucha de esto que contaba, bueno, vienen a cortar la luz, vamos a cortar la ruta. Digo, tiene que haber una... fuera de la efervescencia de cuando Sanón se toma y cuando de los primeros años, que seguramente habrán sido maravillosos, hay un momento de achanchamiento, no sé si les ocurrió, pero digo, este momento donde, bueno, yo tengo que pagar el alquiler de mi casa, o tengo que darle de comer a mis hijos, o lo que fuera, y dentro de eso se provocan como momentos, lapsus, donde cómo se sostiene esa gestión obrera, teniendo espacios de deliberación, realmente teniendo espacios, y digo realmente porque después cuando uno lo escucha o cuando uno comparte experiencias obreras más que nada, con todo lo romántico que tiene, que quizás después leemos a Marx y habla también de los obreros, que no son los mismos de hoy, ¿no? Pero digo, en esta idea de los obreros, las obreras, ¿qué pasa después en lo concreto, ¿no? O hoy en día, o en los últimos años, ¿qué pasa con Sanón cuando tenemos que reivindicar los derechos? No los tenemos que precarizar, porque para eso tomamos los medios de producción, para no precarizarnos, pero no llegamos a fin de mes y tenemos que subirlo, o aumentar las cosas, o
rompernos el cuerpo o trabajar de más y no cobrar las horas extras, que un poco era en torno a eso, digo, en la experiencia personal un poco pasaba eso, el tener que trabajar el doble por menos plata para poder llegar a los barrios o para poder realmente trabajar en territorio y no estar trabajando para gente que vive en Olivos, con disculpas de quien vive en Olivos, ¿no? Pero digo, y sí, pero en la ciudad pasa quizás un poquito más, ¿no? Pero no tener que estar trabajando para gente que tiene plata y que pueda pagar y al mismo tiempo tener una mente sana de todas estos, de la precarización cultural, digamos, más que económica. Sí, está muy bien. Sí, yo por eso la analogía o la metáfora de la trinchera es muy real, porque todos los primeros años, te puedo asegurar, era así como lo contaba, maravilloso, porque teníamos las máquinas, funcionaban bien. Hubo un momento económico en la Argentina después del desastre que empezó a florecer un poco la construcción, mínimamente, pero un poquito así que se movía la economía. Sanón se movió un montón porque era una cooperativa que vivía el día a día, entonces ahí tuvimos muchos beneficios, no se dice, tenemos muchos más derechos que pudimos conquistar y otorgarnos entre nosotros. La clave siempre fue para nosotros la asamblea, y esto es un contenido que no es superficial, no es solo la toma de decisiones, sino en mismo las cuestiones de la vida, las cuestiones personales. Nosotros, por ejemplo, empezamos a tener algún tipo de problemas sociales, por ejemplo, con compañeros con adicciones que no iban, entonces, al revés de una patronal que te marca y te vas, eso decíamos, bueno, ¿cómo lo encaramos? Y entonces acudíamos a los compañeros y compañeras de salud, y entonces armamos gabinetes interdisciplinarios entre psicólogos, trabajadores de la salud y algún que otro compañero de la fábrica, ¿no? Que se lo votaba, hacía una especie de comisión para hacer esos abordajes. Cuando había un problema personal de algún compañero, no sé, problema en la casa, se iba y en la asamblea, che, mirá, no llego a pagar la luz. Está bien que en la asamblea el sueldo que nos votamos es tal, pero yo no llego. Bueno, compañero, listo, accedemos. Entonces, porque incluso el criterio de igualdad que usamos en Sanón no es un criterio un poco burgués también, igualitario, porque en realidad el marxismo lo que tiene en su esencia es a cada cual según su posibilidad y a cada cual según su necesidad. O sea, ni siquiera es una igualdad, porque no todos tenemos las mismas necesidades, no todos tenemos la misma cantidad de hijos, hijas, hijes, algunos no lo tienen, y entonces ese sueldo igualitario, entre comillas, podría ser injusto para el resto, ¿está bien? Entonces, es más bien esa la del marxismo. Nosotros no llegamos hasta ahí, de cada cual según sus posibilidades, lo hacían casi todos poníamos todo de nuestra parte. Ahora, no siempre teníamos mucho recurso, a veces sí, en un primer momento y después no. Entonces, hay cosas que están, por ejemplo, nosotros el cuidado, siempre la seguridad ante todo. Por ejemplo, una de las cosas que primero se hicieron en la gestión obrera fue bajarle los golpes a las prensas, le decíamos nosotros que es bajar el ritmo de producción, ¿no? Y eso es una cosa fundamental, que eso lo conoce el obrero y lo conoce el patrón también. Es decir, el ritmo de producción te da bueno, se bajó, porque nosotros históricamente en Sanón teníamos un accidentado cada 2 días, seguro. Nos cortábamos los dedos, teníamos un muerto por año en la fábrica. Digamos, a partir de la ocupación y puesta en marcha se planificó de tal manera, incluso se planificó de tal manera, no tenemos un compañero que planificaba la producción de la fábrica, fue un supervisor que se quedó con nosotros. Después casi toda la jefatura se fue. Este se quedó, se llamaba Manota, le decíamos Manota. Bueno, un compañero muy... Bueno, y él en la planificación que hacía de la producción, el tipo era muy meticuloso, entonces tenía más o menos los tiempos de las máquinas, los tiempos de esto, y tenía un día para la asamblea, un día por semana tenía 4 horas para asamblea en cada uno de los turnos y tenía planificada una movilización. Y era así de prolijo. Y así era el plan que se presentaba de producción en la fábrica. Nosotros teníamos lo que llamábamos una jornada, se llamaba, porque una vez por mes se paraba toda la fábrica y nos juntábamos todos. Entonces así se educaba en rendir cuentas, por ejemplo. Entonces el contador, que era un contador, yo a veces no me quiero delirar mucho, pero era un compañero que venía del Partido Comunista y era contador de la CTA, un tipo con mucha capacidad, pero estaba acostumbrado a la asamblea de la CTA.
por la afirmativa, listo, pasaba de punto. Entonces pasaba ahí, se empezaban a saltar todos los de atrás. No, acá no es así, ¿eh? Acá ese número no me quedó claro. Ok, entonces las discusiones llevaban horas. Entonces tuvimos que, se hacía entonces con un PowerPoint, ¿no? Se proyectaba entonces la planilla de entradas, de salidas, de gasto, lo que estaba en cheques. Entonces el contador se tenía que romper, bueno, tenía que pagarle extra o tenía que ser un militante. Entonces él le dijo a otro contador que le diera una mano, porque para venir a explicar 2 balances a Sanón, y era una vez por mes, imagínate si era un año, le demandaba mucho tiempo porque te preguntaban el detalle. Y imagínense, en una sociedad de productores en asamblea, está el que hace la producción, entonces yo sé cuánto cerámico hice. Está el chabón que cargó el camión, yo sé cuántos camiones cargué. Está el de la guardia, que era nuestra, el de la guardia dice, no, pará, yo anoté 7 camiones. ¿Dónde está el octavo? Y entonces el otro tiene que decir, pará, el octavo, ah, no, ese quedó en pagarlo. Es un cheque a 60 días, por eso no está la plata. Entonces, era todo así. Tal es así que después se discutía, y esto lo cuento, bueno, se discutía el comedor, ¿no? Teníamos el comedor, entonces se discutía el menú del comedor. Y a veces eso nos demandaba horas, la discusión del menú. Porque algunos decían torta frita 3 veces a la semana, y otros decían, no, tendría que haber un sándwich de milanesa por lo menos una vez por semana, y otros decían, es muy caro, entonces que sea pizza. Entonces se organizaba todo a ese nivel de discusión, pero real, ¿no? Pero después, cuando empezamos a tener problemas, también tuvimos que empezar a ajustarnos entre nosotros, decir, mirá, no nos da para esto, a checar acá. Pero los compañeros ya venían con esa gimnasia y con esa confianza de saber que están los números claros, es decir, que esto es la producción, esto es lo que tenemos para repartir. Y de vuelta esta cuestión de que somos una trinchera de lucha, es decir, no podemos satisfacer el conjunto de nuestras necesidades con una sociedad en crisis. Nosotros decíamos, no hay fábrica ni cooperativa que pueda andar bien. Entonces teníamos debates con compañeros y compañeras anarquistas, con compañeros y compañeros autonomistas que decían estas zonas autónomas, liberadas, hermano, hermana, hay capitalismo detrás del portón. Entonces era todo lo autonomista que podía hacer hasta que llegaba la boleta de la luz. ¿Entendés? Entonces ahí se terminaba. Entonces era una escuela también para nosotros y de debate de ideas. Por eso nunca le tuvimos el miedo al debate, al revés. Y esto yo lo valoro muchísimo, muchísimo. De todo lo que dice Luca, hay una de las cosas que para mí, el corazón que atraviesa el libro del Opus Resignatus, que es los lugares de deliberación. Donde todo el mundo puede opinar, decir, porque eso también nos educa, eso nos... Y qué sé yo, y aparte uno se puede equivocar, tiene el derecho a hacerlo, y entonces, pero si es colectivo, ¿no? Las resoluciones son colectivas, la cosa cambia. Entonces, yo no sé si responden toda tu pregunta, pero ahora Sanón, por ejemplo, está desde hace un tiempo también pasando muchas necesidades económicas. Las máquinas están viejas, ningún gobierno nos dio un crédito, y ahí les cuento también una anécdota cortita. Después está el libro, si quieren, porque hay mucho más para contar, son 20 años. Pero, por ejemplo, dentro de los estudiantes que iban de las universidades a dar una mano a Sanón, iban estudiantes de todo tipo de carrera. Y acá de la UBA iban desde economía. Había un profesor, Pablo Levín, que tuvo premios, o sea, Pablo por ahí lo conociste, un tipo, bueno, pero iba con un grupo de estudiantes. Dentro de ese grupo de estudiantes, que eran 15, 16 estudiantes de economía, avanzados y piolas que iban, estaba un tal Axel, que terminó siendo ministro de Economía. Y entonces cuando quedó ministro de Economía, Axel Kicillof, los compañeros dijeron, Axel, ministro de Economía. Oh, el compañero Axel. Entonces Axel, que llegaba a la fábrica, decía, cachito, bruja, ¿cómo andás? A mí me dicen bruja en la fábrica. ¿Cómo andás? Todo. Bueno, era todo así. Y cuando asumió como parte del gobierno, los compañeros se sintieron con expectativas, estaban contentos. ¿Y quién apareció ahí? El Trosco, ¿no? A decir, compañeros, ahora está del otro lado del mostrador, es parte del gobierno, está todo bien, llamémoslo, generemos las reuniones, pero tengamos en cuenta que no perdamos nosotros ni nuestra independencia, ni nuestro método de lucha, ni la asamblea. Y Axel nos empezó a recibir, y entonces muchas delegaciones de compañeros tomaron café muy rico durante 1 año y medio. Pero Axel después le empezó a decir, mirá, si ustedes hacen muchos recitales, si están otro día con los mapuches, otro día están con los de salud, otro día están apoyando la educación, esto no va a ningún lado, ustedes deberían dedicarse a trabajar y dejarse de joder. Y los compañeros dijeron, tienes razón, Axel. Entonces empezaban los debates. Nosotros decíamos, llegamos hasta acá, compañeros y compañeras, luchando, manteniendo la independencia, siendo solidarios y trabajando con la comunidad. Por eso llegamos hasta acá. No perdamos eso. Está bien, Raúl, vos sos Trosco, siempre tiene algo más para decir, siempre le cuenta la que está pata al gato, está bien, pero vayamos que Axel nos prometió que nos va a dar la posibilidad de acceder a un crédito. No es que nos dijo que nos iba a regalar una fábrica. No. Bueno,
nos pasamos, compañeros, hasta que se terminó el mandato, no accedimos a nada. A nada. A nada. Y eso lo que provocó en la fábrica fue más frustración, todo, y un endeudamiento hasta acá, porque todo el mundo decía, bueno, ahora cuando venga la renovación tecnológica y que tengamos las máquinas nuevas vamos a pagar. Entonces la pasamos muy mal económicamente. Se fueron muchos compañeros de Sanon. Nosotros llegamos a ser 400, hoy somos 150. Resiste. Sanon resiste, está vivo, y esa es la gran noticia. A cuesta de costar mucho, pero sabemos, compañeros, compañeras, que esto es así. Entonces, son lugares conquistados, trincheras de lucha, pero en un marco capitalista. Nosotros, lo que nos puede salvar y llevar para arriba y todo eso es lucha de clases. Son más experiencias como esta, es más lucha, y por eso es lo que nunca perdimos nosotros, esa perspectiva. Perdón, me excedí en la respuesta, pero me preguntan dos más y estaremos hasta las 3 de la mañana. Había una buena... Quería preguntarte a vos, también a Lucas, ¿no? Que es, ¿qué instancia puede ser superadora respecto a las trincheras obreras? Y al mismo tiempo, ¿cómo es posible conquistar esa instancia superadora? Tiene su perspectiva, Lucas, y yo después... Bueno. Lo simpático es que, por supuesto que no es el caso de Raúl, que tiene una mirada, digamos, orgánica, tiene un papel relevante como militante, pero lo que es cierto, que a mí me parece importante marcar, es que esa pregunta en otro momento hubiera dado lugar a varias respuestas con seguridad. Yo te digo, yo entré en la carrera de Sociología en el año 73. Si alguien hacía esa pregunta, estábamos debatiendo durante 7 horas, porque cada uno iba a pensar cuál era su modo de llegar a la sociedad emancipada, digamos, y había muchos modos de llegar a la sociedad emancipada. Hoy se cayeron un montón de variantes. Hay experiencias que reivindican todavía una mirada y lo hacen, pero yo quiero hacer la cita esta. Si yo hubiera estado en ese año, realmente 10.000 maneras de pensar. En el presente, yo digo, la verdad, cuando uno piensa y tiene, digamos, agujeros, como puede ser en mi caso, en cuanto a las expectativas, digamos, siempre nosotros nos recostamos en las grandes tradiciones. ¿Cuáles son las grandes tradiciones? Las grandes tradiciones de lucha tienen que ver con los distintos socialismos que, digamos, desde el siglo XIX en adelante fueron tomando distintas formas. Y yo creo que es un momento donde las experiencias como las que cuenta Raúlito, de alguna manera son experiencias de reinvención de las tradiciones. Lo que a mí me preocupa en algunos casos es cuando las tradiciones aparecen fetichizadas, cuando las tradiciones aparecen como pura retórica. Digamos, acá no es el caso, digamos, porque es una experiencia de acción, y esa es la relación que uno debe mantener con las tradiciones. En una relación crítica con el presente, y irremediablemente las trincheras son diversas, algunas trincheras son más dolorosas, otras trincheras son más cómodas, pero no hay otra manera en el presente que encontrar, por decirlo así, que tu espacio de libertad no está en otro lugar que no sea el de una lucha. Son luchas distintas. Digamos, yo creo que hay una lucha, sin lugar a dudas, presente en el mundo universitario que tiene que ver con, digamos, desarrollar, reinventar el pensamiento crítico que se achanchó. Digamos, esa es una gran lucha, digamos, para pensar formas que tengan que ver con sociedades diferentes que puedan lograr esa añorada emancipación humana que, digamos, soñaron, digamos, muy tempranamente en el siglo XIX algunos movimientos sociales, algunos teóricos que pusieron sobre la mesa esto. A mí no me cabe ninguna duda que si yo miro cómo es la sociedad del presente, yo doy en la segunda parte de mi teórico una reflexión sobre la desigualdad en el presente. Y yo digo, miren, y estos datos son de Naciones Unidas, y algunos datos son hasta del mismísimo Banco Mundial. Vos decís, ¿cuál es con este régimen de extrema inhumanidad,
no podemos estar conformes, independientemente de que vos hayas logrado alguna estabilidad en tu situación de docente universitario, de pequeño comerciante, de pequeño empresario. Ese mundo no es un mundo para vivir. Entonces, lo primero que yo digo es, ese mundo que estamos teniendo ahora, la cita de Raúl recién, si vos decís que Haití es una vergüenza, digamos, el abandono de Haití, Honduras es un país que expulsa a las personas que suben en ese tenebroso tren de la muerte para llegar a la frontera de Estados Unidos. ¿Te podés quedar tranquilo con una especie de republicanismo cultural hablando de las formas democráticas cuando los muchachos africanos tienen que atravesar desiertos para ver si en una de esas llegan a cruzar ese mar que los romanos llamaban Mare Nostrum, digamos, y se mueren día a día enormidad de personas? ¿Ese mundo es el que uno quiere vivir? No queremos vivir en ese mundo. Entonces tenemos que hacer todo lo posible recostándonos en, a mi modo de ver, las tradiciones críticas, pero sin lugar a dudas que las tradiciones críticas, sin lugar a dudas que hay que mirar las experiencias teóricas del marxismo, sin lugar a dudas que hay que ver los aportes de acción del anarquismo, sin lugar a dudas que hay que ver las experiencias extraordinarias frustradas, a veces como la Comuna de París, digamos, hay que mirar esas experiencias, porque esas son las experiencias que posibilitan ir hacia adelante. En un momento de extrema adversidad, porque hay un predominio extraordinario de lo que yo llamo la cultura del individualismo pragmático, que tiene que ver con la cultura del capital financiero, que divide ya no entre ciudadanos, como decía el viejo discurso liberal, digamos, ciudadanos, no, acá hay ganadores y perdedores en la lucha económica, y los perdedores pasan a ser población directamente excluyente. Esa sociedad no es la sociedad. No tendré muy claro bien cómo es el diseño final de la sociedad que uno quiere construir, pero esta sociedad me parece que no es una sociedad que merece ser vivida independientemente de que uno esté atravesando en un segmento que le pueda permitir la reproducción más amable de su vida cotidiana. Se están muriendo miles de personas simplemente por cuestiones básicas. Se mueren miles y miles de niños simplemente por falta de buena alimentación y por falta de salud. Las epidemias en el continente africano aparecen como una cosa cotidiana porque no hay contención de ningún tipo. Las corporaciones multinacionales actúan como verdaderos depredadores en los que ya el rey Leopoldo de Bélgica queda más o menos un poco al costado frente a la radicalización de las corporaciones multinacionales. Ese mundo no es el que nosotros queremos vivir, digamos, y sin lugar a dudas hay que imaginar formas diferentes para vivir que piensen en la posibilidad de inclusión del género humano. Uno tiene que pensar en la humanidad cuando está pensando en las nuevas sociedades. Y la verdad que no es abstracto, porque cuando uno hace una pequeña experiencia de transformación, reinventa esas grandes tradiciones. Cuando uno está en un espacio como Salón, con todas las dificultades, no importa, digamos, que no se transformó el mundo, de alguna manera sí se transformó, porque dejó las marcas fuertes de que otro mundo verdaderamente es posible. Esa es mi apuesta. Bueno, no tengo más que coincidir con Lucas. No, para mí está muy bien la pregunta. Estamos en una venimos discutiendo nosotros, es como que volvemos a una etapa que ya había caracterizado a un viejo revolucionario como Lenin en un mundo de una etapa de crisis, guerras y revoluciones, ¿no? Crisis y guerras la estamos viendo, las revoluciones nos faltan, estamos en eso, estamos trabajando en eso. No, pero hay procesos, compañeros, compañeras, porque en todo este último tiempo de crisis, justamente, donde la mayoría de esto que decía Lucas,
hay mucha propaganda ideológica, hay mucha que militan la resignación, que nos invitan a calmarnos y a decir, bueno, es lo que hay, esto es el mundo de lo posible, que ha inundado la academia. Yo cuando leía me impactaba con lo de García, con la cita que tiene Lucas en su libro, de lo de García, que justamente cita eso, ¿no? Diciendo que en el mundo de la academia la gente se especializa tanto que pierde la visión del conjunto, pierde, según lo entiendo yo, ¿no? Pero pierde también la idea de la transformación social. Entonces, dice Lucas en su libro, citando a García, García dice, se hacen tan especialistas que pueden llegar hasta ser premios Nobel, pero no saben nada de lo que pasa en la sociedad, no aportan nada a la sociedad, saben mucho, pero no tienen ninguna implicancia. Bueno, nosotros luchamos por lo contrario, y esto es lo que yo reivindico mucho de Lucas también, ese aporte, ¿no? De cuestionárselo y de empezar a pensar alternativas posibles. Yo hablo desde el marxismo, yo hablo de una visión socialista, de una mirada de terminar este sistema de explotación, hablo de organismos de autodeterminación. Digamos, el trotskismo fue el continuador de las ideas de Marx, pasando después la etapa, o sea, el proceso con el estalinismo, con esa deformación monstruosa que hubo del socialismo, con un régimen autoritario, un régimen totalitario, un régimen que ahogaba, que asfixiaba a las naciones, que asfixiaba el pensamiento único, partido único. Bueno, Trotsky combatió con eso y nosotros por eso nos reivindicamos de esa tradición. Y la queremos recrear. Claro, esa tradición no alcanza con leer un libro. Digamos, uno impulsa, la recrea, y desde ese punto de vista esa es nuestra apuesta. Aún puede ser con errores o no, pero hoy en día yo pensaba también otra cosa, que en el medio de esto, ¿no? En el medio de estas crisis, cuando no se resuelve la situación, ¿no? Que no hay que los procesos están en el medio, es lo que decía Gramsci, surgen fenómenos aberrantes. Cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, esos fenómenos aberrantes, y uno abre los ojos y están a la vista, o sea, son despeinados algunos, tenemos Bolsonaro, tenemos Donald Trump, tenemos, qué sé yo, estos tipos como Milei, que dice que tenés que vender los órganos, si querés tener plata, vende un órgano, vende tu hijo, qué sé yo. Ahora, son fenómenos aberrantes, que digamos, no son nuevos, han surgido a lo largo de la historia. Ahora, una cosa es ganar y otra cosa es gobernar, ¿no? Eso lo están aprendiendo en Gran Bretaña, después de Boris Johnson y después de esa ministra que duró 40 días, ¿no? Mucha ínfula. Y esto también, nosotros tenemos una mirada internacional e internacionalista de la historia. Y desde este punto de vista, aunque hagan que la clase obrera ya no exista más, ¿no? Parece que fuéramos todos, a lo máximo que podemos aspirar a ser un ciudadano más. Y entonces nos quieren quitar hasta la esencia de clase. Y fíjense que movimientos sociales, por ejemplo en Chile todo el proceso de revuelta se puso más picante y más duro cuando hubo un paro nacional, un paro general, que fue el 12 de noviembre. El 15 hubo un pacto, que llevaron todo al plebiscito. Ahí había movilizaciones masivas, los pibes combatían, primera línea, una heroicidad enorme. Hoy charlábamos con Lucas, como muchos pibes y pibas que entre los barrios eran considerados las poblaciones, ¿no? Que son los barrios así, marginales, que todo el mundo miraba con desconfianza porque era el pibe que choreaba, era el pibe que te afanaba, era el pibe que estaba fumándose un porro en la esquina, tomándose eso. Esos pibes se transformaron en héroes de repente, porque eran los que enfrentaban y permitían el resto de las movilizaciones. La primera línea estaba compuesta por mucha gente que dijo, vio una perspectiva, se la jugó y se la jugaba junto a los otros. Bueno, fue impresionante. Es el punto máximo de eso fue cuando hubo un paro nacional en Chile. Separaron los puertos, ferrocarriles. Ahora, la burocracia de la CUT, la burocracia sindical, que juega un rol, la burocracia en todos lados igual. Y el micrófono, ahí está. Tanto hablar. Bueno, fue un impacto grande. En Francia también, chalecos amarillos, esto y lo otro. Ahora, el paro nacional que hubo hace unos días atrás de los trabajadores petroleros, por ejemplo, impactó muchísimo. Durante ese paro se tomaron 200 escuelas y se paralizó casi la economía de toda Francia. Entonces puso en jaque un sector de la clase obrera. Argentina, estaba toda la discusión de, ¿no? Toda la politiquería que hay, toda la rosca, y la huelga del neumático irrumpió en la escena política nacional y se llevó el puesto a 3 ministros. Es decir, y en una semana, ¿por qué? Porque era un sindicato con 5.000 obreros, un pequeño sindicato con 5.000 obreros, pero estaba en un lugar estratégico de la economía, la industria automotriz.
que es la que genera dólares para pagar, entonces puso en jaque también. Entonces, y eso que era una huelga salarial, era una huelga por sus reclamos y todo eso. Ahora imagínense, y yo creo que es un llamado a imaginarse por unos minutos el poder de la clase obrera tomando el programa, tomando las demandas del conjunto del pueblo trabajador y luchando de esa forma. Para nosotros es impresionante, es decir, por eso vivimos y pensamos la centralidad de la clase obrera y por eso peleamos para que en los trabajadores se desarrollen compañeros y compañeras militantes en lugares estratégicos de la economía. No es un capricho, no somos obreristas, lo vuelvo a repetir. Es decir, pero sí, para nosotros es importantísimo. De hecho ahora, y bueno, paso el chivo, el 12 de noviembre vamos a hacer 100 asambleas, el PTS en todo el país, y en donde muchas de las asambleas se van a encontrar con obreros del neumático, con obreros MADI, obreros ceramistas, trabajadores de salud, de la educación, junto a estudiantes, junto a intelectuales. Hay una producción de libros impresionante del IPS, porque también tratamos de recrear las ideas, de actualizarlas. Entonces, tenemos esa mirada puesta ahí. Entonces, la perspectiva, si se quiere, es esa. Porque nosotros tenemos la firme convicción y compartimos con Lucas que esto así como está no va más. Es decir, porque no es solamente que no mejoramos, están haciendo pelota el planeta también. Es decir, toda la lucha ambiental en buena hora surgida a nivel internacional está poniendo sobre la mesa un problema que es gravísimo. Un problema que es gravísimo. O sea, y nosotros verdaderamente necesitamos un planeta para hacer una sociedad que se pueda vivir. Entonces, por eso también tomamos esa demanda y queremos que los trabajadores y trabajadoras también la tomen. Así que esto también lo debatimos en las asambleas y demás. 100 asambleas en todo el país dentro de los próximos días. Los invitamos a quien quiera participar. Y desde ya nuestra perspectiva es esa. Nosotros sabemos que no es el camino más fácil hoy, pero es el único camino para nosotros posible, ir al hueso. Digamos, cuando está esta situación de crisis, hay muy poco lugar para reformas, hay muy poco lugar. Entonces, son ellos o nosotros. Desde ese punto de vista, para nosotros, que haya compañeros y compañeras, muchos compañeros y compañeras intelectuales, que haya corrientes universitarias con este pensamiento acá, a nosotros también nos llena de perspectiva, nos llena de moral, y la clase obrera también mira al estudiantado y a la universidad como un lugar de debate, de recreación de ideas. Entonces también para nosotros esa alianza, buscar esa alianza es estratégica, y después que ustedes lo hagan, compañeros y compañeras, yo los comprometo a seguir esta militancia, a abrazar la militancia, que es lo que verdaderamente nos hace humanos. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias por todo. Así que para cerrar queríamos hacer una propuesta de hacer una foto. Si les parece pueden venir para este lado, que va a ser más cómodo, y para dar fin a la cátedra, que nada, eso. Gracias a todos por venir.